Las alas no siempre se ven. A veces toman forma de palabras, de decisiones o de silencios que abren caminos. Y cuando menos lo esperas, ahí están. Hoy hablamos de ese momento. Bienvenidos a Para esto son las alas. Amigos, muy buenas tardes. Estamos en la Aeroexpo 2025, el evento corporativo, el evento que representa la visión corporativa en México desde el Aeropuerto Internacional de Toluca. Sean ustedes bienvenidos. Estamos en la compañía del arquitecto Pepe Cerur, José Cerur. Mucho gusto. Mucho gusto, este gusto es mío, querido amigo, qué adorado amigo. José y yo tenemos el gusto de formar parte de la sociedad que compone Aeroexpo. Pepe ha participado aquí con nosotros desde hace mucho tiempo, es un gran entusiasta de la aviación mexicana y estamos aprovechando la ocasión de que lo tenemos aquí para que nos platique un poquito de su proyecto, porque ahora no estamos entrevistando a Para Esto Son las Alas, desde ahora estamos entrevistando un libro que va a ser icónico, que va a ser representativo de la historia de la aviación mexicana. Amigos, esto es el resultado de un estudio muy profundo. Platícanos un poquito, Pepe. Primero, muchas gracias. Y una de las cosas que es muy importante es ese proyecto mío nació por inspiración tuya, por esa inspiración tuya que me motivaste y que me contaste muchas historias que son importantísimas. Y bueno, de eso es lo que se trata esto de recopilar esas historias y contar las aventuras de tantos aviadores en este país. Es una industria tan fascinante. Y bueno, pues salió un proyecto que llevo haciendo desde la prepa. Imagínate tú, que desde la prepa, desde que era niño que quería sueño de ser aviador, que no pude hacerlo por alguna razón, y me dediqué a estudiar la historia de la aviación en México, y resultó pues un trabajo que se llama Historia Gráfica de la aviación mexicana, que es un trabajo que recapitula y retoma toda la historia de la aviación en México, pues un poquito de todo. O sea, contamos en este libro desde los inicios, desde la cosmovisión del vuelo en las culturas prehispánicas, desde la cultura tan rica que tenemos en este país, de ver el cielo, desde las épocas, desde nuestros ancestros, ¿no? Cómo se veíamos el cielo, las aves, los dioses, pasando por el siglo XIX, XVIII, un poco los primeros vuelos en globo, en México, en América, hasta llegar a don Alberto Belanif, que hace el primer vuelo en México en 1910, y contamos la historia de las alas mexicanas, la aviación militar, la aviación de la Armada, la aviación general, básicamente las policías, la Fuerza Aérea, evidentemente. Y bueno, pues es un libro que consta de muchos gráficos. O sea, básicamente lo que nos enfocamos es en un libro de gráficos y de fotografías, y que le gusta a los jóvenes, y con mucho colorido y con mucho arte y con muchas cosas, para hacer honor a la historia de la aviación en México. Pepe, ¿cómo se documenta uno para hacer un libro de esta calibre? Híjole, pues tú que has hecho un libro que tan bello, que me inspiró hace mucho este libro, pues es cañón. O sea, es un tema muy complicado, porque tienes que manejar por ejemplo, el archivo fotográfico que tienes, el que recabas, el que vas a investigar hasta los estados. Fui a los 32 archivos de los estados, a muchísimas colecciones de muchísimas personas que nos regalaron. Juntamos más de 100,000 fotografías de la historia de México. Había unas colecciones que estaban completamente ocultas, que nos decían, pues hay unas cajas ahí, y cuando uno las veía decías, bueno, ¿qué son estas cosas tan increíbles? Manejamos muchas fotografías, mucha gente que nos quería contar historias, y documentación, que pues decir pilas y pilas y pilas, porque, por ejemplo, en el web ahorita todo el mundo, que la historia de la aviación, pues no hay mucho,
Y nuestros historiadores como don Manuel Ruiz Romero, Villela, que fueron los pioneros en contar historia, pues ellos son los que pusieron la base. Pero solamente es una base. Pero hay mucha historia que no se conocía. Hay mucha historia que no Fíjate, se conocía. ahora que mencionas a Villela, no estoy muy seguro, pero creo que yo estaba chiquillo cuando me encontré un libro anaranjado grande, que es una historia gráfica también de la aviación mexicana, ¿no? Que fue una de las primeras historias de la aviación en México que pudo abarcar un poquito en su visión de él. Fue el primer libro, creo que bueno, hay un par antes, ¿no? Pero este es el primer libro de la historia de la aviación en México, como él entendía. Y fue una gran base, ¿no? Fue una cosa increíble. Entonces, de Por los algún 60, modo, por los por 70, los de más o 60 menos. fue eso, Por los ¿verdad? 70, Porque yo me sí, acuerdo de más o también, menos. me acuerdo que, no sé cómo es que llegó a mis manos ese libro y a lo mejor pienso que esa gente también nos fue abriendo brecha para crear esta inquietud, ¿no? Así es. Bueno, tú ya la tenías dices que desde niño, ¿no? Pero Y es, estos libros son los que nos inspiraban un poquito, porque porque además no había tanto. no había nada, o sea, prácticamente tenías que ir a Por buscar. eso me llamó la atención, dije, ¿cómo te documentas? Porque realmente no hay un archivo. Tienes que ir a buscar. Tienes Y que por ejemplo, buscar, uno escarbar, ¿no? de los archivos más interesantes que hay, el de Héctor Dávila, Cornejo, el de Jorge Cornish, por ejemplo, que ellos documentaron muchos años de la aviación en México, con la revista América Vuela, que hizo un esfuerzo siempre en contar historia y cosas así. Y bueno, de varios lugares tuvimos que agarrar. Tuve que tener a un especialista casi casi para poder entender y procesar toda esta información, acomodarla, estudiarla. Y la documentación, la documentación. Hay mucha documentación que tuvimos que ir a sacar de los archivos de donde no te imaginas. ¿Cómo llevas la narrativa? ¿Qué platicas? Platicamos desde, por ejemplo, es cronológico, es una historia cronológica por años, por decirlo así. Los capítulos se dividen por épocas, las grandes épocas, y contamos prácticamente un poquito hacemos una cronología de lo más relevante de la historia de la aviación, y contamos todas esas anécdotas y muchísimas cosas. Es una pregunta sencilla, pero no está fácil de contestar. A mí te me pasa también aquí, de repente, ¿no? Dicen, ¿de qué se trata? Caray, en ese momento llevas tantas cosas por dentro que no puedes expresar todo lo que significa un trabajo de toda una vida, como esta historia gráfica de la aviación mexicana que, pues bueno, tiene horas y horas y horas de No, y pensamiento, de reflexión. marca historia, exactamente. Es parte del desarrollo del país, es parte del desarrollo de la inventiva, de la imaginación. Y ¿cómo se llama? Y en cada aviador hay una historia fascinante, la historia del volar, la historia del cielo, desde la conquista. Y bueno, y también, por ejemplo, hay un tema, México era una potencia en los años 20, en los años 30. México era constructor de aeronaves que no le pedían nada al resto del mundo. México tenía una gloria increíble. Aviadores de la calaña de Lindbergh, más importantes que ellos, pero nada más sus logros pues no se vieron muy replicados. O sea, Porque creo que fue un poquito a lo mejor el momento de la Revolución Mexicana, en los antecedentes de la Revolución Mexicana, cuando este boom de la aviación en Europa empezó a querer florecer en México, ¿no? ¿O estoy equivocado? bueno, por ejemplo, mira, en la Revolución Mexicana en el 1110, que se consumó unos años posteriores, ¿no? Bueno, Porfirio Díaz, de sus últimos eventos que hizo en la presidencia, fueron las dos exhibiciones aéreas de 1910 y 1911, antes que partiera el país, ¿no? Entonces, él fue de los primeros promotores de los aviones franceses en México, de la Moissan y cosas así, o sea, en ese momento. Y luego viene la Revolución Mexicana, donde se utilizó el avión por primera vez de manera de reconocimiento de tácticas militares. Bueno, y el primer bombardeo aeronaval estuvo hecho en México, en Topolobampo, ¿no? Que lo conocemos, ¿no? Ahí, bueno, es una historia que está contada en el libro ahí. Ajá, y luego en 1914 empezamos con los primeros aviones de la Fuerza Aérea o del Ejército Mexicano, que se funda la Fuerza, desde las primeras que se fundan en el mundo, con Carranza, inclusive se fundó antes que la norteamericana y muchas otras. O sea, entonces aquí, y empezamos a fabricar aviones a partir de 1915. Aquí en México Qué empezamos a increíble, fabricar. ¿verdad? Ajá.
inspirados en los modelos franceses. Sí, empezamos con eso. ¿Cómo es la Un prin- aviación mexicana? Hoy, ¿cómo se la vemos? Pues bueno, mira, pues ve nada más esta feria con tanto cariño, con mucho entusiasmo. Mira, ¿sabes qué pasa, colega? Vivimos en un mundo nuevo, vivimos en una sociedad nueva, en un mundo nuevo, en una economía nueva, este, o a lo que llamamos el poscovidianismo, ¿no? La nueva etapa que los seres humanos estamos empezando a vivir, que se va a reconformar muchas cosas. Pero la aviación, pues bueno, tenemos que encontrar los nichos, hay mucho futuro, hay mucho crecimiento, hay mucha demanda de aerolíneas y de aviones y hay mucha demanda entre los pasajeros. Pero bueno, hay muchas cosas. ¿Hacia dónde va el mundo? Mira, por ejemplo, ahorita está la guerra, cómo cambió desde la guerra en el Nagorno-Karabaj en el 2020 el uso de los drones y prácticamente hoy el 80% de las bajas y de los combates en las guerras o de las pérdidas es por medio de los drones. O sea, estamos hablando de un nuevo mundo, Corea. En general diríamos que sí vamos en México para arriba y para adelante, ¿no? En cuestión de aviación. Hay que tener con lo que está y con lo que tenemos, pues para arriba y para adelante. Sinceramente, lo del aeropuerto de Texcoco, digo, ya platicando sin Sí, sí, afuera de política, políticas y claro, cosas claro. así. O sea, Estamos, estamos sí, en las aquí, cosas de digo, volar. nosotros estamos abiertos, ahí hay cosas Hacemos que el abierto. gobierno hace bien, hay otras que no, digo, hay aciertos y desaciertos como en cualquier lugar, digo, para hacer este objetivo. Pero sí, por ejemplo, la cancelación de Texcoco, pues sí, representó un retroceso, pero bueno, ahorita estamos tratando de, con lo que hay, viendo para adelante, ¿no? Y tratando de ver con lo que tenemos, pues sacar, pero hace falta mucha, por ejemplo, hace poco hay un cálculo que se hacen falta más de 200 aviones comerciales en las rutas mexicanas. Somos un país en expansión, así es. Con todo y los aranceles y con todo, que no nos asusten, por ejemplo, todas esas cosas. Ahorita, por ejemplo, ahorita que veían los pasillos, que hablábamos del arancel y del dólar, México es demasiado fuerte. Tenemos No sé, tenemos tenemos mucho mucho optimismo, México. claro, hay un optimismo, hay que echarle ganas. Bien, ahorita a tu auditorio, no saben todo lo que estamos viendo frente a nuestros ojos, miles y miles de gentes que se pasan, y tú con tu trabajo, pues tienes una inspiración aquí, muy hermoso, que parte de lo que escribes aquí está en el libro, o sea, también. Ah, pues Cuento eso. parte de tu historia, Estamos ahí en la historia gráfica de la aviación mexicana, ¿no? está ahí. En un rinconcito también. Pepe, ¿cuándo sale este libro? ¿Qué avance lleva? ¿Cómo va? Octubre sale, son 4 tomos, es una enciclopedia que se va a salir el 30 de este octubre, sale a la venta en librerías, en todos lados, por correo, y lo vamos a presentar en el Casino Español, en una gran ¡Qué celebración, maravilla! en una gran fiesta. Espero que estés Por acompañándome supuesto que sí, hacia mi amigo. lado, Claro que sí, con y, muchísimo y gusto. muchas gracias por este espacio, amigo querido. Espero que para la otra sea yo el que te entreviste, porque sí vamos a hacer algo también. Amigos, no se pierdan la historia gráfica de la aviación en México. Es un trabajo profesional, documentado, serio, como focos. Va a ser un referente en en la industria mexicana y la verdad es que pues un documento infaltable de consulta. Hacer un poco de gloria y de honor y de justicia a tantos aviadores, a tanta gente, es que es increíble, increíble. Pepe, Gracias muchísimas amigo, gracias de gracias corazón, de hermano. veras, como siempre, aparte de todo. La Igualmente, amistad, por la amistad, ante gracias. todo.